Los copos secos de nieve golpeaban contra el parabrisas. Diego apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. En el dorso de la mano izquierda tenía una marca. Los faros iluminaban la carretera vacía que se extendía ante él, mientras en el retrovisor brillaban luces lejanas. El corazón le latía en algún lugar de la garganta, impidiéndole respirar con normalidad. Conducía rápido, pero no recordaba por qué. Tenía que llegar a algún sitio, huir de algo, pero los pensamientos concretos no se ordenaban en una cadena lógica. En su cabeza daban vueltas fragmentos, la voz de Natalia, una risa, el portazo, el grito de alguien. Todo se había mezclado en una masa dolorosa que le presionaba las sienes. El teléfono vibró en el asiento del copiloto. Diego miró la pantalla, llamada entrante, pero el número era desconocido. Rechazó la llamada sin pensarlo. Luego otra. Y otra más. Cada señal lo hacía sobresaltarse como si fuera una descarga eléctrica. Joder. Murmuró y giró bruscamente hacia el arcén. El coche derrapó en el asfalto nevado. Diego apagó el motor y se quedó sentado un rato, escuchando cómo se enfriaba el motor. Fuera reinaba el silencio, roto únicamente por el silbido del viento. Abrió la puerta y salió. El frío le golpeó la cara, pero apenas lo sintió. La adrenalina aún no se había disipado de su sangre. Diego se alejó unos pasos del coche, luego de repente se quitó los zapatos y los lanzó a un montón de nieve. La nieve bajo los pies descalzos le pareció cálida. Echó a correr por el descampado, sin fijarse en el camino. Los pies se le hundían en la nieve hasta los tobillos, pero eso no importaba. Lo importante era moverse, no parar, no pensar. El teléfono vibró en el bolsillo de la chaqueta, otra llamada. Diego aceleró el paso. En algún lugar del fondo de su memoria aparecieron imágenes, Natalia cortando pan en la cocina por la mañana. Le sonreía por encima del hombro, tenía el pelo revuelto después de dormir. ¿Quieres café?, le preguntaba, y la voz sonaba tan natural, tan verosímil. Diego había pensado entonces qué suerte tenía con su mujer. Eso había sido anteayer. O hacía 3 días. El tiempo ahora no tenía importancia. Se detuvo, respirando pesadamente. Alrededor solo había nieve, algunos arbustos dispersos y oscuridad. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Diego respondió sin mirar la pantalla. Diego, ¿dónde estás? La voz de Natalia temblaba por las lágrimas. Por favor, vuelve a casa. ¿Qué ha pasado? Él guardó silencio, escuchando su respiración al teléfono. No sé qué está ocurriendo, continuó ella. Pero te lo ruego, ven. Diego se miró las manos a la luz de la pantalla. Ya veremos, dijo y colgó. La nieve siguió cayendo. Diego regresó lentamente al coche, tratando de recordar qué exactamente había visto hacía unas horas. Los detalles se le escapaban, dejando solo una sensación de náusea y un dolor punzante en algún lugar del pecho. Se sentó en el coche, encendió el motor y puso la calefacción. Los pies se fueron calentando gradualmente, y por las pantorrillas se extendieron dolorosos hormigueos. Diego sacó el teléfono y abrió la galería de fotos. Las últimas instantáneas habían sido tomadas ayer por la noche, él y Natalia en el sofá, ella riéndose de algo de la televisión. Un idilio familiar normal. Siguió pasando fotos. Algunas más del fin de semana pasado, Natalia en ropa deportiva, preparándose para el entrenamiento. No te aburras sin mí, le había escrito entonces en un mensaje. Diego recordaba cómo la había besado para despedirse, cómo le había deseado buen entrenamiento. Ahora esos recuerdos le parecían ajenos. Como si estuviera mirando la vida de otra persona. Diego cerró la galería de fotos y condujo lentamente hacia casa. En su cabeza no había planes ni decisiones, solo vacío y una extraña curiosidad. ¿Qué diría Natalia cuando regresara? ¿Cómo sería su cara? ¿Podría mirarle a los ojos? La carretera estaba vacía. La nieve seguía cayendo, cubriendo la tierra con un manto blanco uniforme. Diego conducía despacio, como si tuviera mucho tiempo. Como si toda su vida anterior no tuviera prisa. Diego dobló hacia su calle exactamente a las 11:30. La casa tenía el aspecto de siempre. Luz amarilla en las ventanas de la planta baja, el coche de Natalia en el camino de entrada. Aparcó al lado y se quedó unos minutos sentado en el coche, mirando las ventanas familiares.
No había tensión interior, solo curiosidad y una extraña indiferencia, como si estuviera mirando la vida de un extraño. La llave giró en la cerradura sin esfuerzo. Diego entró en el recibidor y enseguida percibió un olor poco habitual, no era el perfume de Natalia, ni el ambientador, sino algo masculino. Tabaco, quizás, o agua de colonia. ¿Diego? La voz de Natalia llegó desde la cocina. ¿Estás en casa? Pasó al salón y se quedó inmóvil. En el suelo, junto al sofá, había trozos de una taza azul, esa misma que Natalia siempre usaba para el café matutino. Junto a los fragmentos brillaba un encendedor metálico con grabado. Diego lo cogió y lo examinó en sus manos. Pesado, caro. En el lateral estaban grabadas las iniciales, MR. ¿Qué es esto? Preguntó cuando Natalia apareció en el umbral. Parecía alterada. El pelo revuelto, las mejillas con un rubor poco saludable. Diego se fijó en que se había cambiado de ropa, por la mañana llevaba una blusa blanca, ahora un jersey casero. Ah, eso, Natalia se acercó más, le quitó el encendedor de las manos. Carmen vino por la tarde. Ya sabes cómo se pone nerviosa cuando habla del trabajo. Gesticulaba mucho, tocó la taza. Y el encendedor, segaramente se le cayó del bolso. Diego asintió, pero no apartó la mirada de su cara. Natalia evitaba mirarle a los ojos. ¿Carmen fuma? Preguntó él. ¿Qué? No, por supuesto. Bueno, lo dejó hace poco. Segaramente lo lleva por costumbre. ¿Y las iniciales MR, qué significan, Carmen Ramírez? Natalia se quedó desconcertada un momento. Carmen Morales. Cambió de nombre después del divorcio, ¿recuerdas? Volvió a usar su apellido de soltera. Diego no recordaba que Natalia le hubiera contado nada sobre el cambio de nombre de su amiga. En general, a Carmen solo la había visto un par de veces y estaba seguro de que se llamaba Carmen Pérez. Entiendo, dijo tranquilamente. ¿Y por qué te has cambiado de ropa? ¿Qué? Natalia se miró automáticamente el jersey. Ah, me manché la blusa con café. Cuando se rompió la taza, las salpicaduras cayeron en la ropa. Hablaba rápido, nerviosa, como si se estuviera justificando ante un jefe. Diego pasó en silencio a la cocina. En la mesa había dos platos, uno con restos de ensalada, el otro vacío pero con rastros de comida. Al lado, dos copas de vino. ¿Habéis cenado? Preguntó. Sí, Carmen tenía hambre. Calenté la ensalada de ayer. ¿Y habéis bebido vino? Solo un poquito. Tiene problemas en el trabajo, necesitaba relajarse. Diego abrió el cubo de la basura. Encima había una botella vacía de vino tinto caro, no de los que solían comprar normalmente. Era algo de 2000 euros, como mínimo. ¿Carmen trajo el vino? Sí, de regalo. Dice que el jefe le dio una prima. Natalia estaba en la entrada de la cocina, jugueteando nerviosamente con los bordes del jersey. Diego se fijó en que tenía los labios ligeramente hinchados, como si los hubieran besado mucho. O como si ella misma se los hubiera mordido de nervios. ¿Dónde está ahora? Se fue hace un par de horas. Mañana tiene una reunión importante, tiene que prepararse. Diego asintió y pasó junto a su mujer hacia el dormitorio. La cama estaba hecha, pero no tan cuidadosamente como solía hacer Natalia. La colcha estaba torcida y las almohadas arrugadas. En la mesilla de noche había un vaso de agua, Natalia nunca bebía agua antes de acostarse. Diego, Natalia le siguió. ¿Qué te pasa? Estás muy raro. Cansado, respondió, comenzando a desvestirse. Día duro en la obra. ¿Quieres que caliente la cena? ¿O te preparo algo fresco? No hace falta. He comido por el camino. Se metió en la cama y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Natalia estuvo mucho rato dando vueltas a su lado, luego se fue al baño. Se oía el ruido del agua, como se lavaba los dientes, abría y cerraba los armarios. Cuando volvió, olía a pasta de dientes y a algo más, ese mismo olor masculino desconocido que había percibido en el recibidor. Natalia se acostó en el borde de la cama, procurando no tocarlo. Normalmente se acurrucaba contra él, ponía la cabeza en su hombro. Diego yacía con los ojos abiertos, contemplando el techo en la penumbra. Hacia las 2 de la madrugada oyó un ruido tras la pared, en el salón algo se había caído o había golpeado. Diego prestó atención.
Natalia respiraba regularmente, aparentemente dormía. El ruido se repitió, ahora más suave, como si alguien se moviera cuidadosamente por la casa. Diego se levantó silenciosamente de la cama y fue descalzo al pasillo. En el salón estaba encendida la luz de noche, todo estaba en su sitio. Se acercó a la ventana y miró al patio. Bajo la farola de la verja había una figura oscura, un hombre con chaqueta, la cara oculta por la capucha. El hombre permanecía inmóvil, mirando hacia la casa. Luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a paso rápido hacia la valla. Diego corrió hacia la puerta de entrada, poniéndose la chaqueta sobre la marcha. Cuando salió al patio, el desconocido ya estaba saltando la valla. ¡Eh! Gritó Diego y corrió tras él. La valla medía unos 2 metros de altura, pero Diego la saltó sin dificultad. Tras la valla comenzaba un descampado cubierto de matorrales. Vio que una chaqueta se movía en la oscuridad y se lanzó en esa dirección. El desconocido corría rápido, evidentemente conocía el camino. Diego lo persiguió durante unos 5 minutos, hasta que se dio cuenta de que se había quedado irremediablemente atrás. Se detuvo, respirando pesadamente, y miró a su alrededor. Alrededor solo había arbustos, viejos garajes y oscuridad. Nadie. Cuando volvió a casa, Natalia estaba en la ventana en bata. ¿Dónde has estado?, preguntó. Me he despertado y no estabas. Me ha parecido que alguien andaba por el patio, respondió Diego, quitándose la chaqueta. He salido a comprobar. ¿Y qué? Nadie. Seguramente el gato del vecino. Natalia lo miraba atentamente, estudiándolo. En sus ojos había algo nuevo, recelo, que antes no estaba. Vete a dormir, dijo. Mañana hay que madrugar. Diego asintió y fue al dormitorio. Natalia se quedó unos minutos más en la ventana, mirando al patio. Luego fue silenciosamente a la cocina. Él oía cómo hablaba por teléfono en voz baja, pero no podía distinguir las palabras. Cuando volvió a la cama, ya eran casi las 4 de la madrugada. Diego fingía dormir, pero el sueño no llegó hasta el amanecer. Por la mañana Diego se despertó con la sensación de haber estado descargando ladrillos toda la noche. Natalia ya se había levantado, se oía cómo trajinaba en la cocina, el tintineo de los platos. Cuando bajó, ella le dirigió una mirada y sonrió, pero la sonrisa salió tensa. El desayuno está listo, dijo, poniéndole delante un plato de huevos fritos. ¿Quieres café? Sí. Comieron en silencio. Natalia empezó varias veces a decir algo, pero luego cambiaba de idea y volvía a su tostada. Diego la miraba y pensaba en lo de ayer, su crisis, la taza rota, el encendedor, el desconocido en el patio. Todo aquello podía tener una explicación simple, pero algo en su interior le decía que no todo era tan sencillo. En el trabajo trató de concentrarse en los planos del nuevo proyecto, pero los pensamientos se le dispersaban constantemente. Marcos Ruiz se pasó por su despacho 3 veces durante la mañana, una vez con preguntas sobre suministros, otra simplemente para charlar. Normalmente se comunicaban poco, solo por asuntos de trabajo. ¿Cómo van las cosas en casa?, preguntó Marcos, sentándose en el borde de la mesa. ¿Tu mujer no se queja de que llegues tarde? Todo bien, respondió Diego secamente. Tienes suerte con Natalia. Mujer guapa y de buen carácter. Diego levantó la vista de los papeles. En la voz de Marcos había algo indefinible, como si supiera de Natalia más de lo que debería saber un compañero de trabajo del marido. ¿Cómo sabes lo de su carácter? Bueno, nos hemos visto un par de veces en las fiestas de la empresa. Sociable, alegre. No es fácil encontrar mujeres así. Marcos decía esto con cierto conocimiento de causa, como si estuviera evaluando mercancía en el mercado. Diego sintió una desagradable punzada en la nuca. ¿Estás casado?, preguntó. No, de momento soltero. Pero lo estoy considerando seriamente. Por cierto, si Natalia tiene amigas solteras. Ya preguntaré, respondió Diego secamente. Después de comer, yendo por el pasillo hacia contabilidad, Diego vio a Marcos junto a la máquina de café. A su lado había una chica pelirroja, evidentemente no de su oficina, vestida demasiado deportiva. Cuchicheaban sobre algo, y Marcos le enseñaba algo en la pantalla del teléfono. Diego se acercó más, fingiendo que estudiaba los anuncios del tablón. Mañana a las 7, decía Marcos. Pero con cuidado, ¿entiendes? Nada de preguntas innecesarias.
No es la primera vez, respondió la chica. Todo saldrá limpio. Marcos levantó la vista y se fijó en Diego. Ah, hola. Dijo demasiado alegremente. Te presento a Olga, mi hermana. La chica se giró. Tenía ojos verde claro y una mirada descarada. Examinó a Diego con una mirada evaluadora, como memorizándolo. Diego Sánchez se presentó. Encantada, Olga le tendió la mano. Marcos me ha contado mucho de usted. ¿Qué exactamente? Dice que tiene una mujer estupenda. Deportista, se cuida. Diego sintió cómo se le tensaban los músculos. Demasiada gente de repente se había interesado por su mujer. Nos vamos, dijo Marcos apresuradamente. Hasta luego, Diego. Se fueron, y Diego se quedó junto a la máquina, reflexionando sobre su conversación. Mañana a las 7, nada de preguntas innecesarias, todo saldrá limpio, sonaba como la planificación de algo no del todo legal. Llegó a casa a la hora habitual, pero Natalia no estaba. En la mesa de la cocina había una nota: he ido a casa de Carmen, volveré tarde. La cena está en la nevera. Diego calentó unos macarrones y se sentó junto a la ventana con el plato. En el patio estaba tranquilo, ninguna figura sospechosa. Pero la inquietud de ayer no había desaparecido, al contrario, se había intensificado después de la conversación con Marcos. Fue al dormitorio y abrió el armario de Natalia. Sus vestidos colgaban en filas ordenadas, pero desprendían un olor desconocido, no su perfume habitual, sino algo más pesado, almizclado. Diego se acercó a la cara su blusa favorita y sintió distintamente agua de colonia masculina. En el bolsillo de la chaqueta encontró un recibo doblado por la mitad de un restaurante. Fecha: anteayer, hora, las 6:30 de la tarde. Ese día Natalia había dicho que se retrasaba en el trabajo hasta las 8. Cuenta para 2 personas, ensalada César, filete, botella de vino. Una suma considerable. Diego fotografió el recibo con el teléfono y lo puso en su sitio. Las manos le temblaban ligeramente. Al día siguiente se pasó por una tienda de electrónica y compró una minicámara con sensor de movimiento. El vendedor le explicó cómo configurar la grabación en la tarjeta de memoria y cómo conectar la visualización remota a través de una aplicación en el teléfono. Instalar la cámara resultó más fácil de lo que pensaba. Diego la fijó detrás de los libros en la estantería del salón, desde allí había una buena vista del sofá, la cocina y la puerta de entrada. El dispositivo era del tamaño de un botón, solo se podía notar con un examen minucioso. Los 2 primeros días la cámara no captó nada interesante. Natalia llegaba del trabajo, cenaba, veía la televisión, se acostaba. La rutina familiar habitual. El jueves por la noche Diego trabajó hasta tarde en la obra. Hacia las 9 decidió comprobar la grabación de la cámara a través de la aplicación. La imagen tardó en cargarse, mala conexión. Cuando la imagen se estabilizó, vio a Natalia en la cocina. Bailaba al son de música que Diego no podía oír. Se movía con soltura, coqueta, nada como en casa cuando él estaba. Llevaba un top negro corto que él nunca había visto antes. Natalia se acercó a la mesa, cogió el teléfono y activó una videollamada. Diego trató de ampliar la imagen, pero la resolución no era suficiente para distinguir con quién hablaba. Solo se veía que Natalia sonreía, se reía, a veces se alejaba de la cámara, mostrando movimientos. La conversación duró unos 20 minutos. Luego la imagen desapareció de repente. Diego trató de reconectarse, pero la aplicación daba error. La cámara se había apagado o alguien la había encontrado. Llegó a casa en media hora en lugar de la hora habitual. Natalia le recibió en la puerta con ropa normal de casa, vaqueros, jersey. Ni rastro del top negro. ¿Cómo estás?, preguntó. Pareces alterado. ¿Todo bien? Diego pasó al salón y echó un vistazo discreto a la estantería. La cámara estaba en su sitio. La comprobó cuidadosamente, el dispositivo estaba apagado. O se había agotado la batería o alguien lo había descubierto. Natalia preparaba la cena en la cocina, silbando una melodía. Parecía demasiado contenta, demasiado relajada para alguien que había pasado toda la tarde sola en casa. Hacia medianoche Diego se despertó por el sonido de sirenas en la calle. Se acercó a la ventana y vio 2 coches de policía junto a la casa del vecino. Varios chicos con ropa oscura estaban junto a la valla con las manos levantadas. Los policías anotaban algo, iluminaban los arbustos con linternas.
Diego se vistió y salió al patio. ¿Qué ha pasado?, preguntó al vecino. Vándalos, respondió. Han forzado el garaje de los Pérez, robado herramientas. La policía los ha pillado infraganti. Diego se acercó más al lugar de la detención. Entre los detenidos vio una cara conocida, un chico joven de pelo oscuro que estaba seguro de haber visto en algún sitio. La memoria le ayudó, era un cliente de Natalia de la agencia de viajes. Hacía unos 3 meses había venido a su casa a tramitar documentos para un viaje. El chico se fijó en la mirada de Diego y se apartó, pero no antes de que éste alcanzara a leer en sus ojos algo parecido al miedo. Cuando Diego volvió a casa, Natalia estaba en la ventana del dormitorio. ¿Qué pasa ahí?, preguntó. Han pillado a unos ladrones. Han robado un garaje. Entiendo. Vamos a dormir, mañana hay que madrugar. Se acostó en la cama y se giró rápidamente hacia la pared. Diego se tumbó a su lado, mirando al techo. Demasiadas casualidades para un día, la cámara apagada, Natalia contenta, un cliente conocido entre los ladrones pillados. Cada detalle por separado podía tener una explicación inocente. Pero juntos formaban un cuadro que no le gustaba nada. La fiesta de la empresa se fijó para el viernes por la noche en el restaurante Metrópoli, un establecimiento con pretensiones de élite donde los camareros llevaban pajarita y las cuentas dolían. Diego se puso el traje oscuro, que ya no le entraba desde hacía 6 meses, y fue con Natalia. Ella eligió un vestido negro con escote pronunciado, ese mismo que él le había comprado por su cumpleaños hacía 2 años. «Estás guapa», le dijo cuando iban del coche a la entrada. «Gracias», respondió Natalia, pero en su voz no había la calidez habitual. El salón estaba lleno, unas 40 personas, empleados de la empresa con sus cónyuges. Diego saludó a los compañeros, presentó a su mujer a los que aún no la conocían. Natalia sonreía, respondía a preguntas sobre el trabajo, pero Diego se fijó en que tenía la mirada dispersa, como si buscara a alguien entre la multitud. Marcos apareció al cabo de unos 20 minutos. Con él estaba esa misma chica pelirroja, Olga. Iba vestida de forma provocativa, vestido rojo corto, tacones altos, maquillaje llamativo. Varios hombres se giraron a su paso. Diego. Marcos y Olga se acercaron a su mesa con una amplia sonrisa. Olga le tendió la mano a Diego, manteniendo la palma en la suya un poco más de lo necesario. «Buenas noches», dijo con voz grave. «Marcos me ha contado tanto de usted». «Buenas», respondió Diego secamente. Olga dirigió la mirada a Natalia. «Yo soy Olga, la hermana de Marcos. Y usted debe de ser la mujer de Diego, ¿verdad?» «Natalia, ¿no? He oído que trabaja en una agencia de viajes». «Sí», asintió Natalia. «¿Y usted?» «Entrenadora personal. Ayudo a la gente a mantenerse en forma». Entre las dos mujeres saltó algún tipo de chispa, no hostilidad, pero sí tensión. Diego lo sintió inmediatamente. La cena comenzó a las 8. Diego se sentó junto a Natalia, enfrente se acomodaron Marcos y Olga. El vino corría a raudales, la dirección no escatimaba. A las 9 de la noche la mayoría de los invitados ya estaban visiblemente alegres. Diego se fijó en que Natalia y Marcos se miraban por encima de la mesa. Al principio furtivamente, luego cada vez con más descaro. Cuando Marcos contaba un chiste, Natalia se reía más fuerte que nadie. Cuando ella decía algo, Marcos escuchaba con atención exagerada. «Natalia, ¿no ha probado a hacer deporte en serio?», preguntó Olga cuando sirvieron el postre. «Tiene buenas condiciones». «Lo he pensado», respondió Natalia. «Pero siempre falta tiempo. Puedo hacerle un programa de entrenamiento. Gratis, para las mujeres guapas tengo descuentos». Olga decía esto mirando no a Natalia, sino a Diego. En sus ojos había algo depredador. A las 10 la parte oficial había terminado, y los invitados pasaron a charlar libremente. Diego hablaba con el contable sobre impuestos cuando se fijó en que Natalia y Marcos estaban en un rincón del salón junto a la ventana. Discutían algo en voz baja, muy cerca el uno del otro. Marcos tocaba varias veces el brazo de Natalia, y ella no se apartaba. «Disculpe», le dijo Diego al contable y se dirigió hacia su mujer. Pero Olga lo interceptó. «Diego, ¿bailamos?», le propuso, cogiéndolo del brazo. «No bailo», se negó. «Vamos, todos los hombres bailan. Solo que no todos lo admiten».
Lo arrastró hacia la improvisada pista de baile en el centro del salón. Diego se resistía, pero Olga era insistente, y negarse delante de todos habría parecido extraño. Sonaba música lenta. Olga se pegó a Diego más de lo que permitían las buenas costumbres, puso la cabeza en su hombro. Su pelo olía a champú caro y alcohol. Tiene unas manos bonitas, le susurraba al oído. Fuertes. De trabajador. Diego trató de apartarse, pero Olga lo sujetaba con firmeza. Su mujer no lo valora, continuó. Se ve a simple vista. ¿De qué habla? De que ahora mismo está coqueteando con mi hermano y usted hace como que no se da cuenta. Diego miró por encima del hombro de Olga. Natalia y Marcos seguían en el rincón, ahora aún más cerca. Marcos le decía algo al oído, y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. Eso no es asunto suyo, dijo Diego. Claro que no es asunto mío. Pero da pena ver a un buen hombre al que engañan. La música terminó, pero Olga no soltó a Diego. Al contrario, de repente se puso de puntillas y lo besó en los labios. El beso fue largo, ostentoso. Varias parejas cercanas se pararon y los miraron. Diego apartó a Olga, pero ya era tarde, todos lo habían visto. Incluida Natalia, que los miraba desde el rincón del salón con una expresión indescifrable. ¿Por qué ha hecho eso?, preguntó Diego entre dientes. Quería ver cómo reaccionaba su mujer, respondió Olga inocentemente. Curioso, ¿verdad? Una mujer de verdad habría venido corriendo a pedirle explicaciones. Y ella se queda ahí mirando, como si fuera un espectáculo. Diego miró a Natalia una vez más. Olga tenía razón, nada de celos, nada de indignación. Solo curiosidad y algo más, alivio. Se les acercó una compañera de Natalia de la agencia de viajes, Soledad, una mujer de unos 45 años con mirada dura. Perdone, ¿pero qué está pasando aquí?, le preguntó a Olga. ¿Está besando al marido de otra delante de su mujer? ¿Y a usted qué le importa?, se defendió Olga. Me importa cuando delante de mí faltan al respeto a una compañera. Su compañera, por lo que parece, tampoco tiene inconveniente en faltar al respeto, Olga señaló hacia Natalia y Marcos. Soledad miró hacia donde señalaba Olga, y su cara se oscureció. Natalia, gritó fuerte. Ven aquí. Natalia se apartó de mala gana de Marcos y se acercó a ellas. ¿Qué pasa?, preguntó. Pasa que esta señorita besa a tu marido, y tú estás en el rincón coqueteando con otro hombre. Soledad, no hace falta, trató de pararla Natalia. Sí hace falta. Soledad se volvió hacia Olga. Y usted, niña, pórtese bien. Esto no es un burdel. Olga se encendió. ¿Cómo se atreve, vieja bruja? ¿Bruja? Soledad dio un paso adelante. Repita eso. Vieja bruja envidiosa, gritó Olga. Soledad hizo amago de pegarle, pero Olga fue más rápida, la empujó en el pecho. Soledad tropezó con una silla de alguien y se cayó. Olga se lanzó sobre ella. Se armó una pelea. Las mujeres rodaban por el suelo, se desgarraban los vestidos, se arañaban. Los invitados corrieron a mirar, los camareros trataban de separarlas. Y entonces pasó algo inesperado. Natalia, en lugar de calmar la situación, se lanzó a ayudar a Olga. Agarró a Soledad del pelo y la apartó de la chica pelirroja. No la toques, gritaba Natalia. Se estaba defendiendo. Diego miraba esta escena como hipnotizado. Su mujer defendía a una desconocida de su compañera de trabajo. Esto no encajaba en ningún marco de comportamiento normal. Marcos también se unió a la pelea, apartó a Natalia de Soledad, supuestamente para calmarla. Pero Diego se fijó en cómo la apretaba contra sí al hacerlo, cómo le resbalaban las manos por el cuerpo. La dirección del restaurante llamó a seguridad. Pararon la pelea, pero el mal sabor quedó. Soledad se fue, sujetándose el vestido desgarrado. Olga se arreglaba el peinado, satisfecha del efecto producido. Natalia parecía alterada y extrañamente excitada. Nos vamos, le dijo Diego a su mujer. Ya. Pero aún es pronto. Nos vamos. Ahora. Natalia miró a Marcos, luego a Diego. Vale. Solo voy un momento al servicio, a arreglarme el maquillaje. Se fue, y Diego se quedó esperando en el vestíbulo.
Pasaron 10 minutos, 15, 20. Natalia no volvía. Diego fue hacia los servicios, el de señoras estaba vacío. Recorrió todo el restaurante, su mujer no estaba en ningún sitio. Marcos tampoco se veía. Y Olga tampoco. Diego salió al aparcamiento. Su coche estaba en su sitio, las llaves las tenía él. Así que Natalia se había ido con otra persona. Sacó el teléfono y marcó su número, saltó directamente el buzón de voz. Ya era casi medianoche. Diego se sentó en el coche y decidió esperar. Quizás volviera pronto. Esperó mucho. Natalia no apareció. Entonces Diego se fue a casa. En casa no había nadie, la cama fría e intacta. Se acostó e intentó dormir, pero no podía. En su cabeza daban vueltas imágenes de la noche, el beso de Olga, la pelea, la desaparición de su mujer. Todo aquello era demasiado teatral, demasiado preparado. A las 5 de la mañana oyó el ruido de un coche en el patio. Diego se acercó a la ventana y vio cómo Natalia salía de un sedán oscuro. El coche se fue enseguida, sin esperar a que ella entrara en casa. Natalia entró silenciosamente, tratando de no despertar. Diego se tumbó con los ojos cerrados, escuchando cómo se desvestía en la oscuridad. Olía a alcohol, tabaco y algo más, ese mismo olor masculino desconocido que había percibido en casa. Por la mañana Natalia se despertó tarde, hacia las 11. Parecía cansada, tenía ojeras. ¿Dónde has estado?, preguntó Diego durante el desayuno. En casa de Carmen. Después del restaurante fuimos a su casa, estuvimos charlando hasta la mañana. ¿Ya viste cómo me alteré por esa pelea? ¿Qué Carmen? Carmen Morales, ¿recuerdas? Somos amigas. Diego no recordaba a ninguna Carmen Morales entre los invitados de la fiesta. ¿Y en qué coche has venido? En el de Carmen. Me ha traído de camino al trabajo. ¿A las 5 de la mañana? Su turno empieza pronto. Diego asintió, pero no dijo nada. La mentira era tan evidente que ni siquiera daba ganas de discutirla. Después del desayuno volvió al restaurante a recoger la chaqueta que había olvidado ayer en el guardarropa. El aparcamiento estaba casi vacío, solo unos coches del personal y uno conocido, el sedán azul oscuro de Marcos. Diego se acercó al coche y miró por las ventanas. En el asiento trasero había una chaqueta de mujer, esa misma que Natalia se había puesto ayer sobre el vestido. Probó la puerta, cerrada. Diego se sentó en su coche y estuvo mucho rato mirando el vehículo. Luego condujo lentamente hacia casa, pensando qué hacer a continuación. El lunes comenzó con la búsqueda de un detective. Diego encontró un anuncio en internet, cierto Ignacio Vega, exoperativo, ofrecía servicios de investigación privada. Se encontraron en una cafetería cerca del metro. Vega resultó ser un hombre de unos 50 años con ojos cansados y apretón de manos firme. Seguir a la esposa no es el trabajo más agradable, dijo Vega, después de escuchar el encargo. ¿Estás seguro de que quieres saber la verdad? Seguro, respondió Diego. Bien. Necesitaré una fotografía, la dirección del trabajo, los horarios. Anticipo, 20.000, la suma final depende de la complejidad. Diego entregó el dinero y toda la información necesaria. Vega lo anotó todo en un cuaderno, prometió un informe en una semana. Por ahora es mejor que se comporte con normalidad, aconsejó el detective. Nada de preguntas extrañas, nada de presión. Simplemente viva su vida habitual. Diego trató de seguir el consejo, pero le salía mal. En casa estudiaba cada gesto de Natalia, cada entonación, cada mirada. Ella se había vuelto más cautelosa, el teléfono ahora siempre con contraseña, las conversaciones solo en otra habitación o en la calle. Vega no se puso en contacto durante 3 días. Al cuarto día Diego le llamó, el número no estaba disponible. Fue a la dirección que había dado el detective, resultó que esa oficina no existía. En información dijeron que Ignacio Vega no estaba en su base de datos. Joder. Se maldijo Diego, de pie ante la oficina inexistente. Me han timado como a un primo. 20.000 no era tanto dinero, pero era desagradable haber caído en el engaño. Aunque, posiblemente, no era solo un engaño. Posiblemente alguien quería saber que él buscaba a un detective. Diego decidió actuar por su cuenta. El jueves por la noche siguió a Natalia hasta el Club Deportivo Olimpo, donde supuestamente iba a hacer fitness. Aparcó enfrente y se puso a esperar.
Natalia entró en el edificio a las 6:30. Diego se quedó sentado en el coche hasta las 9, pero ella no salía. Entonces entró y preguntó a la recepcionista. ¿Me puede decir si aquí entrena Natalia Sánchez? ¿Sánchez? La chica hojeó el registro de visitas. No, no tenemos a ninguna así. ¿Y usted quién es? El marido. Ella dijo que venía aquí a entrenar. La recepcionista le miró con compasión. Quizás se refería a otro club. En el barrio hay varios. Diego salió a la calle y rodeó el edificio por el perímetro. Por la puerta trasera vio una figura pelirroja familiar. Olga fumaba junto a los contenedores de basura, hablaba por teléfono. Te digo que sospecha algo, decía. Ayer estuvo toda la noche haciendo preguntas. No, no directamente, pero se nota. Marcos, lo digo en serio, hay que tener cuidado. Diego se escondió tras la esquina del edificio. ¿Ya han transferido el dinero? Continuó Olga. Bien. ¿Y has hablado con Natalia? Ayer se vino completamente abajo, dice que no puede seguir mintiendo. Pues que le den lo que sienta. El trabajo es trabajo. Olga calló, escuchando al interlocutor. ¿Cuándo nos vemos? ¿El viernes? Bien, yo lo organizaré todo. Solo procura que nadie os vea. Terminó la conversación y volvió al edificio. Diego esperó unos minutos, luego regresó a su coche. El cerebro procesaba febrilmente lo que había oído. Han transferido el dinero, el trabajo es trabajo, que nadie os vea, todo aquello sonaba como la planificación de alguna estafa. Diego se fijó en el coche de Natalia. Y se puso a esperar. Al cabo de un rato ella salía rápidamente hacia su coche. Diego la siguió, manteniéndose a distancia. Llegó a casa, pero no entró en el patio. Aparcó en la calle de al lado y siguió a pie. Natalia entró en una tienda de 24 horas, compró una botella de agua y una bolsa de patatas fritas. Luego se sentó en un banco de un pequeño parque y se puso a esperar. Media hora después se le acercó un hombre. En la oscuridad Diego no podía distinguir la cara, pero la silueta le pareció familiar. Hablaron poco, el hombre le entregó algo a Natalia, luego se fue rápidamente. Natalia se quedó sentada otros 10 minutos, luego volvió al coche y se fue a casa. Diego llegó antes que ella e hizo como que veía la televisión. ¿Cómo ha ido el entrenamiento? Preguntó cuando su mujer entró en casa. Bien. Muy cansada, Natalia se fue al baño sin quitarse la chaqueta. Al día siguiente, cuando Natalia estaba en el trabajo, Diego recibió un mensaje de un número desconocido, compruebe el correo. En el correo electrónico había una carta sin firma con un archivo adjunto, un video. Diego abrió el video y se quedó inmóvil. En la pantalla estaba Natalia en el ascensor de un edificio de oficinas. Estaba de espaldas a la cámara, delante de ella había un hombre con traje oscuro. No se veía la cara del hombre, pero por la figura Diego entendió que era Marcos. Marcos apretó a Natalia contra la pared del ascensor y la besó. Ella respondió al beso ávidamente, apasionadamente, lo abrazó por el cuello. El beso duró mucho, luego el ascensor se paró y salieron juntos. El video había sido grabado por una cámara de vigilancia, en la esquina inferior derecha estaba la fecha, anteayer, hora, las 4:47 de la tarde. Precisamente entonces Natalia le había llamado y le había dicho que se retrasaba en el trabajo por un asunto urgente. Diego volvió a ver el video varias veces. Ya no quedaban dudas. Su mujer le engañaba, y no solo le engañaba, participaba en algún plan junto con Marcos y su hermana. Ahora necesitaba detalles. Diego esperó a la noche, cuando Natalia se fue a la ducha y encendió su portátil. La contraseña la sabía, la fecha de su boda, Natalia nunca la había cambiado. Lo primero fue comprobar el historial del navegador. La mayoría de sitios eran de trabajo, agencias de viajes, hoteles, aerolíneas. Pero entre ellos aparecían otros extraños, sitios de transferencia de dinero, casas de cambio de criptomonedas, foros sobre fiscalidad. En la carpeta documentos encontró archivos que antes no había visto. Tablas con cifras, facturas, contratos. Un documento se llamaba Gastos Marzo. Otro archivo contenía correspondencia de un mensajero. Diego lo abrió y empezó a leer. ¿Cuándo es la siguiente transferencia? El lunes. La misma cantidad. Auméntala en 20. Olga necesita más, se arriesga. Vale.
¿Y qué hacemos con Diego? Empieza a sospechar. Por ahora nada. Si se vuelve realmente peligroso, ya pensaremos algo. Diego siguió leyendo la correspondencia. Había discusiones de reuniones, planes de viajes, conversaciones sobre dinero. Por el contexto se entendía que Natalia a través de su agencia de viajes realizaba algunas operaciones falsas y el dinero obtenido lo repartía con Marcos y Olga. En uno de los mensajes Marcos escribía: ha llegado nuevo material. ¿Puedes tramitarlo como gastos de viaje de negocios? Natalia respondía: por supuesto. ¿Cuánto necesitas? 300. Como siempre, a través de empresas pantalla. Diego guardó la correspondencia en un pendrive, hizo capturas de pantalla de los documentos. Había pruebas suficientes, no solo de la infidelidad, sino también del fraude. Natalia ayudaba a Marcos a blanquear dinero a través de servicios turísticos y él a cambio le pagaba a ella y a su hermana. Desde el baño llegaba canto, Natalia se lavaba y estaba de excelente humor. Diego cerró rápidamente el portátil y volvió a la televisión. Cuando su mujer salió del baño en bata, la miró con ojos nuevos. Esta no era la mujer con la que se había casado hacía 8 años. Era una desconocida que le mentía cada día, robaba dinero y se acostaba con otro hombre. ¿En qué piensas?, preguntó Natalia, sentándose a su lado en el sofá. En el trabajo, respondió Diego. Mañana tengo una reunión importante. ¿Estás algo triste últimamente? ¿Y si nos vamos a algún sitio el fin de semana? Puedo conseguir un buen descuento en un balneario. Diego sonrió con amargura. Incluso ahora no se olvidaba del trabajo. Ya veremos, dijo. Quizás nos vayamos. Natalia sonrió y le besó en la mejilla. Olía a champú y crema corporal. Los olores domésticos habituales de una esposa. Diego volvió a casa una hora antes de lo habitual. En la empresa habían cancelado la reunión y decidió no quedarse en la oficina. Aparcó junto a la casa y se fijó en que el coche de Natalia no estaba, seguramente aún en el trabajo. Aunque normalmente llegaba antes que él. Abrió la puerta de entrada con la llave y enseguida oyó sonidos del piso de arriba. Música, risas, voces amortiguadas. Diego se quedó inmóvil en el recibidor, escuchando. Natalia evidentemente estaba en casa y no sola. Por si acaso cogió el bate de béisbol del armario del recibidor, hacía poco se lo había comprado al sobrino, pero no había tenido tiempo de dárselo. Subió silenciosamente por las escaleras, el corazón le latía tan fuerte que parecía que se oía por toda la casa. En el segundo piso la puerta del dormitorio estaba entreabierta. De allí llegaban gemidos, respiración pesada y la voz de Natalia: sí, sí, así mismo. Diego empujó la puerta. Lo que vio lo privó momentáneamente de la capacidad de moverse. En su cama matrimonial estaban Natalia y Marcos. Junto a la ventana estaba Olga con el teléfono en las manos, grabando todo lo que pasaba. ¿Qué co? Empezó Diego, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Marcos se giró al oír el ruido, su cara se desfiguró de horror. Natalia gritó y trató de cubrirse con la sábana. Olga siguió grabando, como si no hubiera pasado nada. Diego. Gritó Natalia. Esto no es lo que piensas. Algo se rompió en la cabeza de Diego. Toda la ira acumulada, todas las humillaciones de las últimas semanas se derramaron en una ola de furia. ¡Puta! Rugió y se lanzó con el bate por delante. Marcos trató de saltar de la cama, pero Diego fue más rápido. El golpe le dio en el plexo solar. Marcos se dobló por la mitad y se desplomó en el suelo, jadeando. No le toques. Olga se lanzó sobre Diego por detrás, tratando de clavarle las uñas en la cara. Diego se giró bruscamente y la apartó. Olga cayó, golpeándose la espalda contra la cómoda. El teléfono se le resbaló de las manos y se estrelló contra la pared. Diego, para. Natalia cogió la lámpara de la mesilla y le golpeó en el hombro. La lámpara era ligera, el golpe resultó más bien simbólico. Diego ni siquiera sintió dolor, la adrenalina ahogaba todas las sensaciones. Se volvió hacia su mujer. 8 años. Gritaba, blandiendo el bate. 8 años he confiado en ti. Diego, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo te follas a este cabrón en nuestra cama? Marcos trató de levantarse, sujetándose el vientre. Diego se volvió hacia él y volvió a amagar con el bate. Marcos esquivó el golpe y corrió hacia la puerta.
Para, cabrón. Diego corrió tras él. Marcos bajó corriendo las escaleras y salió al patio. Diego lo persiguió, sin hacer caso de los gritos de Natalia y Olga a sus espaldas. En el patio había luz. Marcos corría hacia la verja, pero Diego estaba en mejor forma. Lo alcanzó junto a la valla y lo agarró por el hombro. ¿Pensabas que no te pillaría?, le dijo Diego entre dientes. Marcos se volvió, tratando de protegerse con las manos. Diego le pegó un puñetazo en la cara. Marcos cayó de rodillas, apretándose las palmas contra la cara. Diego. Basta. Natalia salió corriendo de la casa en bata. Cállate, puta. Le gritó Diego sin ni siquiera volverse. Agarró a Marcos del pelo y lo arrastró hacia la verja. Fuera de mi casa. Y que no te vuelva a ver. Marcos trató de decir algo, pero Diego lo empujó fuera de la verja con tanta fuerza que volvió a caerse. La ropa. Gritó Marcos. Al menos déjame la ropa. ¿Qué ropa? Diego lo miró con desprecio. Tras la valla se oyeron voces, los vecinos salían a ver el alboroto. Alguien encendió la luz en el patio de enfrente. Diego vio a varias personas con teléfonos, grababan lo que pasaba. ¿Qué pasa aquí?, gritó el vecino tío Pedro. Diego, ¿eres tú? Todo bien, don Pedro, respondió Diego. He pillado a un ladrón. Marcos trató de cubrirse con las manos y echó a correr a lo largo de la valla. Voy a llamar a la policía, gritó la vecina doña Gaby. ¡Qué escándalo! Llámela. Estuvo de acuerdo Diego. Que vengan. Volvió a casa. Natalia estaba en el recibidor, temblando de pies a cabeza. Olga se sentaba en las escaleras, sujetándose la espalda magullada. ¿Dónde tenéis la ropa?, preguntó Diego. Diego, por favor, empezó Natalia. ¿Dónde tenéis la ropa?, preguntó. En el dormitorio, respondió Olga en voz baja. Diego subió arriba y recogió la ropa esparcida por el suelo. Vaqueros de hombre, camisa, vestido de mujer, zapatos. Todo eso lo llevó a la ventana del dormitorio y lo tiró al patio. Vuestros trapos están en la calle, gritó hacia abajo. Largaos de aquí. Olga se levantó y se dirigió hacia la salida. Natalia intentó detenerla. Olga, espera. No, la cortó Olga. Te advertí que esto acabaría mal. Salió de casa, dejando a Diego a solas con su mujer. Natalia estaba de pie junto a la pared, apretándose la bata contra el pecho. Tenía la cara pálida y los labios le temblaban. Diego, empezó. Cállate. La interrumpió. No quiero oír tus excusas. Pero tú no entiendes, esto no era simplemente. ¿Qué no era simplemente? ¿La traición? ¿Las mentiras? ¿O qué me tomasteis por idiota? Natalia se echó a llorar. Yo no quería, pasó sin más. ¿Sin más? Diego se rió amargamente. ¿El dinero también lo robasteis sin más? ¿Los documentos también los falsificasteis sin más? Natalia se estremeció. ¿Sabes lo del dinero? Lo sé todo. Lo de la Genspo, lo del blanqueo, vuestras citas. ¿Pensabas que estaba ciego? Las sirenas de los coches de policía sonaban cada vez más fuerte. Pronto llegarían y empezarían a investigar. Diego miró a su mujer por última vez. Haz las maletas, dijo con calma. Mañana mismo pido el divorcio. Diego, déjame que te explique todo. Demasiado tarde. Ya te explicarás en el juzgado. 2 coches de policía con las luces parpadeando entraron en el patio. Diego salió a recibirlos, dejando a Natalia llorando en el recibidor. Lo peor había pasado. Ahora empezaba una nueva vida. Los policías resultaron ser chicos jóvenes que claramente no esperaban encontrarse con semejante escena. El sargento mayor Herrera miraba a Marcos desnudo, sentado en el asiento trasero del coche patrulla, con disgusto mal disimulado. Bueno, vamos por partes, dijo, sacando su libreta. ¿Quién puede explicar qué ha pasado aquí? Diego estaba de pie junto al porche rodeado de vecinos. Doña Carmen, don Pedro, una pareja joven de la casa de enfrente, todos habían salido a ver el escándalo. Los teléfonos móviles le apuntaban desde todas las direcciones. Pillé a mi mujer con su amante, respondió Diego brevemente. En mi casa, en mi cama. Entendido. ¿Y el uso de la fuerza?
Defendía mi propiedad. El sargento asintió y se acercó a Marcos. Para entonces ya se había puesto la chaqueta de uno de los policías, pero tenía aspecto lamentable. ¿Sus explicaciones? Esto es un malentendido, murmuró Marcos. Podemos arreglarlo todo pacíficamente. ¿Un malentendido? El sargento lo miró con escepticismo. ¿Corría usted desnudo por la calle por un malentendido? De la casa salió Natalia. Había tenido tiempo de ponerse vaqueros y jersey, pero llevaba el pelo revuelto y el maquillaje corrido por las lágrimas. Los vecinos empezaron a cuchichear al verla. Agente, se dirigió al sargento, esto no es lo que parece. ¿Y qué es? Preguntó Herrera. Una pelea doméstica. Mi marido ha malinterpretado la situación. Don Pedro resopló sonoramente. ¿Cómo que malinterpretado? Lo hemos visto todo, como ese tipo corría desnudo. Don Pedro, no se meta, le pidió Natalia. ¿Cómo que no me meta? Se sumó doña Carmen. Menuda vergüenza para todo el barrio. El marido matándose a trabajar y ella aquí de puta. Ciudadanos, les ruego mantengan el orden, intentó calmar a todos el sargento. Pero la multitud ya estaba que echaba chispas. Los vecinos llevaban tiempo sospechando algo raro, demasiado a menudo llegaban coches desconocidos a casa de los Sánchez, demasiado a menudo Natalia estaba ausente. Ya lo decía yo. Gritaba la mujer de la casa de enfrente. La vi besándose con hombres. Y coches extraños aparcados en el patio todos los días. Y el pobre marido sin enterarse. Natalia estaba en el centro de este coro de condena y su cara se iba poniendo cada vez más pálida. Diego la miraba sin compasión, que sintiera lo que era ser humillado públicamente. Bien, dijo el sargento, cerrando la libreta. Les pido a todos que vengan a comisaría a prestar declaración. Y usted también, se dirigió a Diego. ¿Y yo qué? Agresión. Lesiones corporales. Hay que aclararlo. Diego asintió. Se lo esperaba. En comisaría los tuvieron hasta el amanecer. Levantaron actas, tomaron declaraciones, llamaron al médico forense para Marcos. Diego lo contó todo tal como había sido, la infidelidad, el dinero, el engaño. Marcos intentó presentar el asunto como un malentendido, pero las pruebas estaban en su contra. Natalia calló la mayor parte del tiempo, solo respondía a las preguntas directas. Cuando le preguntaron por el dinero de la Gestapo, palideció y pidió un abogado. Por la mañana lo soltaron. A Marcos le pusieron una multa por alterar el orden público, a Diego una amonestación por exceso de legítima defensa. Pero lo principal no era eso. El video de su escándalo ya circulaba por las redes sociales. Alguno de los vecinos había colgado el clip donde Marcos desnudo huía de Diego con el bate. Al mediodía todo el barrio conocía los detalles. En el trabajo, el director de la Gestapo llamó a Natalia. Explíqueme qué es esto, le enseñó una impresión de la página de una red social. Don Nicolás, esto es algo personal. ¿Personal? ¿Cuándo se dice de mi empleada que engaña al marido y roba dinero? Esto afecta a la reputación de la empresa. Yo no robo. ¿Y las irregularidades financieras? La auditoría ya ha detectado varias operaciones sospechosas en sus cuentas. Natalia entendió que discutir era inútil. Por la noche la habían despedido por causa grave y al día siguiente la fiscalía abrió una causa por estafa. A Marcos también lo despidieron. Al principio intentó encontrar trabajo en otras empresas de construcción, pero el escándalo le precedía por todas partes. La comunidad de la construcción era pequeña, todos se conocían. Al cabo de un mes vendió el piso y se mudó a otra ciudad. Olga desapareció aún antes. El mismo día después del lío en la policía hizo las maletas y se fue con unos parientes. Su teléfono no estaba disponible, en el gimnasio dijeron que había dimitido. Diego pidió el divorcio una semana después del escándalo. Natalia no se resistió, no tenía ni fuerzas ni dinero para abogados. Los bienes se repartieron rápidamente, la casa quedó para Diego, al haber sido comprada con su dinero antes del matrimonio, el coche también. A Natalia solo le correspondieron los muebles y sus efectos personales. Alquiló un estudio en las afueras, encontró trabajo como dependienta en una pequeña empresa turística por una miseria. Las antiguas amistades la evitaban, las amigas dejaron de contestar a sus llamadas. El escándalo la había convertido en una paria. Diego, por el contrario, sintió liberación.
Por primera vez en años podía vivir con honestidad, sin fingir, sin hacer como que todo iba bien. La casa sin Natalia parecía más grande y luminosa. Al cabo de 6 meses lo trasladaron a una nueva obra, la construcción de un centro de negocios en un barrio prestigioso. Allí conoció a la arquitecta del proyecto, Elena Moreno, una mujer de 32 años con ojos oscuros inteligentes y carácter sereno. Elena estaba divorciada, criaba a un hijo de 10 años. No hacía preguntas innecesarias sobre el pasado de Diego, no se metía en su alma, no exigía juramentos de fidelidad. Simplemente estaba ahí cuando hacía falta y lo dejaba en paz cuando él quería estar solo. No te pareces a otros hombres, le dijo una noche, cuando estaban sentados en una cafetería después del trabajo. ¿En qué sentido? No mientes. La mayoría miente constantemente, a sí mismos, a las mujeres, al mundo. Tú dices la verdad, incluso cuando es desagradable. Diego sonrió. Simplemente estoy cansado de las mentiras. Quiero vivir con honestidad. Te entiendo, asintió Elena. Yo también tuve un periodo en que todo alrededor parecía falso. Empezaron a salir sin palabras ni promesas innecesarias. Simplemente dos adultos que entendían el valor de la verdad. Natalia se enteró de su relación por conocidos comunes. Llamó a Diego tarde por la noche, la voz le temblaba por las lágrimas. Diego, ¿es verdad? ¿Estás con otra? Sí, respondió él brevemente. Pero nosotros, tuvimos tantas cosas buenas. Las tuvimos. Hasta que decidiste destruirlo todo. Entiendo lo que hice. Entiendo que fui una estúpida. Pero dame una oportunidad de arreglarlo todo. Demasiado tarde, Natalia. Demasiado tarde. ¿Es mejor que yo? Diego guardó silencio, buscando las palabras. Es honesta, dijo finalmente. Y eso es lo principal. Después de esa conversación Natalia no volvió a llamar. Diego oía por conocidos que había empezado a tener problemas con el alcohol, que tenía mal aspecto, que el juicio no iba bien. Pero eso ya no le concernía. Un año después del divorcio vendió la casa, demasiados recuerdos. Compró un piso en un barrio nuevo, más cerca del trabajo de Elena. No se apresuraron a irse a vivir juntos, pero pasaban la mayor parte del tiempo juntos. ¿No tienes miedo de repetir errores del pasado? Preguntó Elena una mañana, mientras desayunaban en su cocina. Tengo miedo, respondió Diego con honestidad. Pero no tanto como para renunciar a la vida. Correcto, sonrió ella. El miedo es mal consejero. Natalia mientras tanto se había hundido definitivamente. El tribunal la condenó a una pena condicional y a una multa elevada por estafa. Volvió a perder el trabajo, el empleador se enteró de los antecedentes penales. Tuvo que cambiar el piso por otro más barato, luego otra vez. Una noche de invierno vio a Diego y Elena en un centro comercial. Compraban regalos para Año Nuevo, se reían de algo, parecían felices. Natalia lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron entre la multitud. En casa se miró largo rato en el espejo. Cara hinchada, pelo apagado, ropa barata. De la antigua Natalia, hermosa, segura de sí misma, deseada, no quedaba ni rastro. Cogió el teléfono y empezó a marcar el número de Diego, pero se detuvo a mitad de camino. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué lo sentía? ¿Qué quería recuperar el pasado? ¿Qué había entendido que estúpida había sido? Todo eso era verdad, pero la verdad no siempre cambia algo. A veces llega demasiado tarde. Natalia dejó el teléfono y se sirvió vino barato de Tetrabric. Fuera nevaba, en el piso de al lado sonaba música, y en su vida ya no había nada que mereciera la pena conservar. Diego esa misma noche le pidió matrimonio a Elena en un restaurante con vistas a las luces de la ciudad. Ella dijo que sí sin dudar, y se besaron bajo la nieve, sin pensar en el pasado, haciendo planes para el futuro. La vida continuaba. Para unos, luminosa y honesta. Para otros, oscura y llena de lamentaciones por lo que ya no se podía cambiar.